Hermanos, hermanas, vamos a comenzar. Bueno, este año vamos a comenzar el estudio bíblico del miércoles con el estudio de la Iglesia y la historia de la Iglesia cristiana, que viene, por supuesto, a continuación. El año pasado, prácticamente durante todo el año, estuvimos concentrados en nuestra Iglesia, partiendo por nuestra declaración de principio y sentando las bases bíblicas doctrinales de lo que es, en definitiva, la Iglesia. Y eso, por supuesto, aplicado a nosotros en particular. Pero hoy vamos a comenzar un tema que, de alguna manera, va a requerir también un grado de, como en todas las cosas, ¿no es cierto?, pero un grado de concentración, porque es un tema sumamente extenso, que en lo personal es un tema que me gusta mucho, pero no es por eso que lo estoy enseñando, sino porque es el hilo conductor natural de ir desde nuestra condición, ahora nuestra iglesia, engranarla dentro de lo que es el contexto no solamente de la iglesia universal, sino que de la historia de la iglesia. Porque a veces nosotros tenemos una concepción muy minimalista de la iglesia y o la circunscribimos a nuestra realidad o la circunscribimos a situaciones un poco más extensas, pero siempre como en un nivel acotado, ¿ya? La historia de la iglesia es sumamente extensa. Nosotros tenemos que pensar que son por lo menos 2000 años de historia, son 20 siglos que en definitiva hablan no solamente de la importancia de la iglesia, sino que por sobre todas las cosas de la permanencia de esta, ¿ya? De la permanencia de esta. Si ha habido una institución atacada en la historia humana, ha sido la iglesia. No me estoy refiriendo al catolicismo romano, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, ¿ya? El cristianismo, perseguido, ¿no es cierto?, por el mismo catolicismo romano. No olviden que la Inquisición es uno de los, digamos, episodios más oscuros, no solamente de la historia religiosa, sino que de la historia humana. Y las principales víctimas de este sistema pérfido era lo que se llamaba en ese entonces los herejes, que eran todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que el Papa decía. Entonces, es una historia extensa. El desafío más grande, más que contarla, es poder condensarla y tratar de comprimirla o comprimir tanta información en tan poco tiempo. Pero el propósito del estudio es que por lo menos nosotros, en términos, digamos, generales como congregación, tengamos una visión más o menos pareja de este hilo conductor que va desde Pentecostés hasta nuestros tiempos. Van a haber muchísimas cosas que, por cierto, van a quedar fuera, ¿ya? Pero obviamente se hace imposible en un periodo de tiempo corto explicar o contar todo. Ahora, la profundización por parte de ustedes, yo al final también voy a dar alguna bibliografía por aquellos que quieren profundizar y tienen la oportunidad de hacerlo. No son los únicos libros de historia, pero a mi juicio, y espero que confíen en él, son los 3 o 4 libros que se ajustan más a una realidad desde el punto de vista histórico. En toda historia, por cierto, es inevitable la intervención de algún grado de sesgo. Entonces, estos 4 libros que yo les voy a recomendar son los que menos sesgos tienen, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque cuando lo escribe un romano, obviamente se inclina hacia un lado, cuando lo escribe un judío, tiene una inclinación para este lado, y en el fondo hay que sacar una suerte de medias, porque los hechos son los mismos, pero hay una perspectiva de repente que puede ser más cargadita para un lado o para otro. Cosa que se da con lo colateral de la iglesia, ¿ya? Pero la historia de la iglesia es prácticamente unánime en todos los historiadores. Hay factores que en definitiva de repente algunos hacen un mayor énfasis o le dan otro enfoque, pero el hecho es el mismo, ¿ya? A Cristo lo crucificaron, en eso no hay duda de nadie. Y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pablo se convierte, Pablo lleva el Evangelio, Asia Menor, todo esto son cosas que no están en juego ni tienen que ver con puntos de vista, sino que todo lo aledaño que se construye alrededor de estos hechos troncos que se llaman en la historia. Bueno, y a las personas que no les guste la historia, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo posible para que les guste. La historia es importantísima, porque saber el pasado es lo que nos va a proyectar hacia el futuro, ¿ya? Por causa de desconocer la historia es que los seres humanos hacemos un himno de esta canción Tropecé con la misma piedra. Entonces, es importante eso, ¿ya?
Ahora, ¿por qué estudiar esto? Básicamente yo tomé 3 puntos de los muchos que pueden surgir a partir de este estudio. El primero de ellos es contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. En Mateo 16, 18, contemplar esa fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Nosotros hoy día nos paramos 2000 años después de este evento, ¿no es cierto?, de Pentecostés, y podemos decir que Dios es fiel. La gente del primer siglo, ¿no es cierto?, por supuesto que siempre pensó, y así sucesivamente y todos los demás, pero si hay una generación que puede comprobar la fidelidad de Dios, somos nosotros. O sea, 20 siglos después estamos amando al mismo Cristo, predicando el mismo evangelio, ¿no es cierto?, y buscando las mismas prioridades que Jesús le dio a sus primeros discípulos. Entonces, eso es lo maravilloso. Y nada ha podido realmente destruir el mensaje, nada ha podido destruir la palabra. Iba a decir, ¿no es cierto?, la iglesia, no ha habido institución más perseguida que el cristianismo, y tampoco no ha habido libro más perseguido e intentado de destruir y todo lo que sea que la Biblia. O sea, nunca hemos escuchado nosotros persecución en contra del Corán, ni del Tripitaka, ni ninguno de estos tipos de libros religiosos o de lo que sea. No, siempre es la Biblia el foco de cuestionamiento, de destrucción, de quema, de, en fin, de todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, hoy día, 20 siglos después, nosotros la tenemos en nuestras manos, ¿ya? Y eso es la fidelidad de Dios. Mateo 16, 18 dijo el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa promesa la podemos nosotros ver y vivir con una inmensa historia detrás, ¿no es cierto? Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecieron sobre la iglesia, no van a prevalecer ni prevalecerán nunca jamás. A pesar de todo lo que se intenta en contra de ello, la iglesia no solamente no va a desaparecer, sino que va a prevalecer, ¿ya? Va a prevalecer y va a permanecer por el siglo y el siglo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ese concepto, porque la palabra iglesia, en definitiva, que es la palabra eclesía, significa no un espacio físico, sino que la congregación de quienes hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es que podemos contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos con la iglesia y sentirnos parte de esa historia también. ¿Quién viene? ¿Salió la Tabita? Aquí tienes que hacer un corte para que los hermanos internacionales no vean el escándalo con mis gatos. ¿Ya? Lo segundo, tener un panorama amplio de la iglesia. Esto también es importante porque a veces nosotros los cristianos, y sobre todo los cristianos contemporáneos, como que pensamos en la iglesia apostólica, ya los apóstoles, y de ahí como que nos pegamos un brinco a Lutero y de ahí a nuestros días. Entonces son como los 3 grandes eventos y dejamos o desconocemos, mejor dicho, la inmensa historia que existe, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos. Entonces esto también nos va a permitir tener un panorama más amplio de la iglesia. Y lo tercero es, y esto también es, o esto un poco por cuenta mía, es también honrar. Nosotros sabemos que no debemos ni venerar, ni adorar, ni idolatrar a nadie, pero sí la iglesia cristiana nunca debe perder de vista el honrar a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han sido parte han sido fieles y han sido parte de un pedacito de historia que nos ha permitido a nosotros el día de hoy gozar de la libertad que tenemos, de la escritura que tenemos. Por ejemplo, cuando uno no puede evitar emocionarse, cuando estudia, por ejemplo, la historia de Guillermo Tindel, cómo tradujo al inglés la Biblia, le costó finalmente la hoguera, ¿no es cierto?, pero cómo su impulso para que la gente conociera la Biblia y de manera clandestina, y aquellos que la tradujeron a los idiomas nuestros y así sucesivamente, es un esfuerzo gigantesco. Esa gente no pretendía tener una figuración en la historia ni salió en ningún diario de la época, y entonces todo eso, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, pero así también honrar a todos aquellos que a lo largo de los siglos han sido parte de este proceso, aún en nuestra propia vida, porque alguien te compartió a ti, ¿no es cierto?, y a la vez a esa persona le compartió otra persona. Y recuerden que
nunca hay una controversia entre la soberanía de Dios y el mandato que nos ha dado. El que convierte es Dios, pero la ordenanza para nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces todo verdadero creyente que está convencido de la soberanía de Dios y que es Él el que da la salvación, nunca jamás pudiera no obedecer en amor el mandato de evangelizar, de ir por el mundo y enseñar y predicar el Evangelio. Piensen ustedes que el apóstol Pablo, que es el que enseña la doctrina de la predestinación, de la soberanía de Dios y todo, pero con lujo de detalles, ¿qué es lo que caracteriza a Pablo? Si nosotros pudiéramos decir una característica fundamental de su vida, la evangelización. El hombre recorrió 30.000 kilómetros entre barco y a pie, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué? Llevando el Evangelio. Y él enseñó la predestinación. Pablo no se sentó y dijo, no, pues bueno, sí, total, si los de Éfeso se van a convertir, ¿para qué vamos a ir si al final Dios de alguna manera los va a traer? ¿Te das cuenta? Esa discusión equivocada que a veces tenemos nosotros en nuestra mente, porque son dos cosas totalmente distintas. La soberanía de Dios es la soberanía de Dios. La orden para nosotros es no hacer acepción de personas y evangelizar a toda criatura. ¿Estamos? Entonces, honrar, porque aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos fueron fieles y han sido fieles, aún aquellos que nos evangelizaron a nosotros, también lo están haciendo sobre la base de una historia, Y Romanos 15:4 nos entrega un pasaje muy hermoso. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya, Pablo está escribiendo por las cosas que se escribieron. Él se está refiriendo específicamente ahí al Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Que esas cosas que se escribieron eran para enseñanza, para animarlos, y entonces nosotros podemos ver en la historia también ambas cosas. Hoy día nosotros decimos exactamente lo mismo, pero con la ventaja de que no solamente estamos hablando del Antiguo Testamento, sino que de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y un canon totalmente cerrado, concluido, ¿ya? Entonces aprendemos de la historia y aprendemos de quienes a lo largo de los siglos han vivido esta misma palabra que estamos viviendo nosotros, que se enfrentaron a situaciones muy similares a las nuestras, con contextos distintos, con escenografía distinta, pero el fondo es el mismo: herejía, persecuciones, ¿no es cierto? Situaciones complicadas dentro de una iglesia. Nosotros tenemos una historia a la cual podemos recurrir y confiar en que así como el Espíritu Santo obró en los hermanos a lo largo de la historia por medio de la palabra, por medio de la oración, también lo hará con nosotros, ¿ya? Entonces, básicamente, ahí hay 3 principios, pueden haber muchos más, pero básicamente bajo esos 3 principios, ¿por qué tenemos que estudiar la historia de la iglesia? Y como es una cosa titánica en términos de información, la vamos a dividir en periodos. Esta es una forma, pueden haber otras, pero esta es una forma, y la verdad que es una forma lo más sencillo que podemos hacer, pero con la ventaja de poder poner los puntos más relevantes de cada uno de los periodos. La Iglesia Apostólica. Algunos toman la Iglesia Apostólica desde Pentecostés, que está bien, ¿no es cierto?, pero a mí me gusta la clasificación que toma desde la ascensión. ¿Por qué? Porque la ascensión de Jesucristo marca el final del ministerio terrenal de Jesús. Por supuesto que Pentecostés es oficialmente el inicio de la iglesia, pero el concepto de iglesia, ¿no es cierto?, se comienza o se toma en cuenta también a partir del fin del ministerio terrenal de Jesús. Jesús sigue ministrando, ¿no es cierto?, pero su ministerio terrenal finaliza ahí en la ascensión. Y por supuesto ese periodo concluye con la muerte del apóstol Juan, aproximadamente el año 100 después de Cristo. Recuerden que ese 30 o 33 va a ir por causa de que nosotros utilizamos un calendario llamado gregoriano, que tiene un delta de años con lo que es el calendario judío. Nosotros tenemos un calendario solar, los judíos tienen un calendario lunar, entonces se producen diferencias, pero en términos históricos, 3 años, como dice el tango, no es nada. La iglesia primitiva, segundo periodo. Característica principal de esta iglesia, que era perseguida, que fue perseguida.
que se toma desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de Constantino en el año 313, que también se conoce como el edicto de Milán o el edicto de tolerancia, ¿ya? También un periodo extenso. Después vamos a ver la Iglesia imperial, otro periodo que va desde Constantino o de este edicto hasta la caída de la parte occidental del Imperio Romano, que es, ¿no es cierto?, el año 476 después de Cristo. Recuerden ustedes que esta caída del Imperio Romano se concretó, se finalizó con la invasión de los bárbaros germanos por el lado norte, que finalmente bajaron y conquistaron o eliminaron Roma. Entonces, ese termina un periodo, esa es la Iglesia imperial. Después tenemos la Iglesia medieval, que va desde el 476, que es la caída de Roma, hasta, y aquí hay un periodo extensísimo de tiempo, hasta el 1453 después de Cristo, que está marcado por la caída de la parte oriental del imperio, que era Constantinopla. Constantinopla, que es Estambul actualmente, y que también entre ese periodo se llamó Bizancio por causa del imperio bizantino. Entonces, la caída de Constantinopla o del imperio romano propiamente tal y del imperio bizantino fue a manos de los turcos otomanos, ¿no es cierto? Y de ahí comienza la hegemonía de los turcos otomanos hasta la Primera Guerra Mundial. Y esto es interesante porque los turcos no eran árabes, los turcos son turcos, ¿no es cierto? Es otro tipo de raza, y ellos sí asumieron el Islam y fueron ellos los que difundieron el Islam en Europa, no los árabes, ¿ya? Los turcos, por eso es que en Europa se conocía más bien el término de los sultanes, los sultanatos, que los califatos. Es lo mismo, pero el sultán es turco otomano y los califas eran árabes propiamente tal. Son dos tipos de la rama son dos formas de la rama del Islam. Y es importante porque esta rama de los sultanes era más cosmopolita, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna manera permitió que otras religiones, entre eso el cristianismo, ¿no es cierto?, se pudieran desarrollar con cierto grado de libertad, a diferencia de lo que ocurría en Mesopotamia, Irak, Irán, donde era más bien de predominio árabe, ya no siendo necesariamente árabe tampoco. Entonces, eso es importante y lo vamos a ver un poco más en profundidad. Después la Reforma Protestante, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648. Esa Guerra de los 30 años fue la guerra entre protestantes y católicos, pero no obedecía necesariamente, o no era la causa principal de esa guerra una cosa espiritual, sino que era la lucha de los príncipes o señores feudales contra el Vaticano o contra Roma. ¿Por qué? Porque en definitiva vieron en la Reforma Protestante la oportunidad de deshacerse del yugo romano sobre ellos. Entonces ellos formaron sus propios ejércitos, todo, y se desarrolló una guerra súper sangrienta que termina en 1648. ¿Ya? La Iglesia moderna, finalmente, el último periodo, desde el fin de la Guerra de los 30 años hasta la actualidad. Ahora, esa Guerra de los 30 años va a culminar también con un efecto muy positivo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que es el traslado, la migración de colonos puritanos cristianos puritanos, ¿no es cierto?, hacia las costas de Norteamérica, ¿ya? Y ahí comienza otra etapa, que es el desarrollo de la Iglesia o del cristianismo en las colonias norteamericanas, y de ahí va a surgir un movimiento inédito en la historia de la Iglesia desde el tiempo del apóstol Pablo, que es el tiempo de las misiones, ¿ya? Europa no enviaba misioneros. Los misioneros vinieron básicamente, principalmente y durante muchas décadas, casi exclusivamente de los Estados Unidos, ¿ya? Y de ahí viene nuestra evangelización. Entonces también le debemos nosotros, los cristianos, gratitud a aquellos hermanos que, ¿no es cierto?, vinieron para acá, porque no vinieron de Europa, vinieron de Norteamérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a empezar ahora? La Iglesia Apostólica. Ahora, por supuesto que el grueso de la historia de la Iglesia Apostólica se encuentra en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos se inaugura con la ascensión del Señor Jesucristo,
Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, rapidito, que es la descripción de la ascensión. Recuerden que Lucas y Mateo está descrita la ascensión y también está descrito ahí lo que se llama la gran comisión, que ir por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo ir por todo el mundo y convertir gente, sino que hacer discípulos. Las personas que el Espíritu Santo convierta, tú las tienes que tomar y discipular. Ese es el sentido. ¿Ya? Hechos 1, 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, ahí tenemos el fin del ministerio terrenal de Jesús y la orden de no moverse de Jerusalén, porque iba a venir sobre ellos poder, dunamis en el griego, ¿no es cierto? Poder de lo alto. Y se iba a cumplir la promesa que Jesús les dio en los evangelios de la venida del Paracleto, del Espíritu Santo. Entonces tenemos Pentecostés. Recuerden ustedes que estamos hablando de esta fiesta o de este periodo de 50 días en que se inauguraba con la Pascua, entre medio estaba la fiesta de los tabernáculos y finalizaba todo este periodo de festividades con la fiesta de las primicias, que era Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces, la ascensión de Jesús fue 40 días después de Pentecostés, la ascensión fue 40 días después de la resurrección y por lo tanto 10 días después era Pentecostés, ¿ya? Y entonces ahí viene el Espíritu Santo, en el capítulo 2 de hecho está largamente relatado y ocurre el milagro de los idiomas, ¿no es cierto?, con el propósito de ¿qué cosa? De la primera cosecha. Y la primera cosecha tuvo connotaciones netamente judías. Sin embargo, no eran judíos solamente de Jerusalén, sino que eran judíos venidos de todas partes. Dice el libro de los Hechos, por lo menos nombra 10 o 15, algunos hasta 15 naciones, medos, partos, elamitas, ¿no es cierto?, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia. Todos esos eran judíos que venían por causa de la celebración de estas fiestas que eran de peregrinaje obligatoria, no las 3, al menos una de las 3, y la gran mayoría venían, ¿no es cierto?, a los tabernáculos y a Pentecostés, o bien venían a la Pascua, volvían, se iban, ¿no es cierto?, volvían a estas 2 fiestas. El tema es que había aproximadamente una población flotante de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Por supuesto, no vivían todos dentro de la ciudad amurallada, porque eso era imposible, y como recordaba Andrés en un programa de radio, ¿no es cierto?, había un decreto imperial que por esos días la ciudad de Jerusalén se extendía, o sea, varios kilómetros alrededor de la ciudad amurallada también se consideraba legalmente Jerusalén, entonces la gente acampaba ahí, ¿ya?, para que sintieran que oficialmente estaban en Jerusalén, no estando dentro de la ciudad amurallada. Entonces, y viene esto y se produce la primera cosecha. Entonces hubo una gran cosecha de estos judíos
venidos de otras partes. Entonces hay tres tipos de judíos, habían en ese entonces tres tipos de judíos. Los primeros eran judíos descendientes de judíos nacidos ahí en la tierra de Israel, ¿ya? De primera, segunda o tercera generación, abuelo nacido ahí en Israel, padre y él nacido en Israel. Esos eran los judíos, como podríamos decir nosotros, los judíos de la tierra, que se les llamaba. Después teníamos los judíos, como en el caso de todos los que se nombran en estas naciones, que eran hijos de judíos, pero habían nacido en otra parte de Israel, como por ejemplo el apóstol Pablo, que nació en Turquía, en Tarso, pero era judío. Y la tercera, o el tercer grupo de judíos, eran los que se llamaban los prosélitos, que no siendo judíos de ninguna de las dos anteriores, sino que un gentil, pero que abrazaba el judaísmo como religión, entonces se le consideraba también dentro de la población judía, pero como prosélito, ¿ya? Entonces esos tres tipos de judíos. Ahora, el segundo grupo de judíos normalmente no hablaba ni el hebreo y muy poco griego, entonces hablaba la lengua propia de donde nació. Y es ahí donde entra este milagro de las lenguas y dice que le oían predicar las maravillas de Dios en su idioma, ¿ya? Bueno, se produce esto en el libro de los Hechos y ahí se inaugura oficialmente la iglesia. Fue la primera cosecha, por eso fue en Pentecostés, que se llama también los primeros frutos. Ahora, la orden que Jesús le dio a sus apóstoles fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué pasó? Se concentraron en Jerusalén y no salían. ¿Por qué? Porque el pensamiento del cristiano judío de aquella época, aún de los apóstoles, era que el cristianismo era solamente para los judíos. El Mesías era judío, por lo tanto la salvación era solamente para los judíos. Dios les pegó una remecida, como puede hacerlo con nosotros también cuando estamos como muy acomodaditos, y provoca una primera expansión que es desde la predicación y martirio de Esteban en el 35 después de Cristo hasta el concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó? Dios permitió una persecución inicialmente. Esta persecución no fue por parte del Imperio Romano, esta persecución fue por parte de los judíos o del fariseísmo hacia los cristianos, ¿ya? Pero provocó y tuvo un efecto expansivo que lo vemos reflejado en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Todo el capítulo 7 relata la predicación de Esteban y finalmente su muerte por lapidación, donde estaba Pablo presente dando su venia en esto, cuidando, dice, la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Pero ¿qué vemos el efecto? Mira, Hechos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Ahí está, ¿no es cierto? Los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban anunciando el evangelio. Entonces, recuerden también que ahí se cumple la parte del plan que decía, recuerdan, Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces uno lo aplica como enseñanza también para un efecto alegórico de decir, oye, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea y tu Samaria? ¿No es cierto? Y está bien usarlo así. Pero en rigor, ese plan ya fue cumplido en los primeros 14 capítulos del libro de los Hechos, ¿ya? El evangelio se esparció rápidamente por Judea y Samaria. Rápidamente se esparció por ahí. Que eran zonas, dicho sea de paso, especialmente Samaria, donde se encuentra toda la Galilea, eran zonas rurales que no eran de mucho interés ni para el Imperio Romano ni para los judíos. O sea, el centro era Jerusalén. Por lo tanto, la expansión del evangelio inicialmente en esta primera persecución, ¿no es cierto?, abarcó eso, Judea y Samaria, dentro todavía del territorio de Israel. Ahora bien, el segundo evento que tenemos aquí, 15 años después de esta expansión y predicación, es el concilio de Jerusalén. ¿Qué empezó a pasar? ¿Recuerdan qué empezó a pasar? Que en la predicación del evangelio se convertían judíos, pero también gentiles. Era una zona donde había muchos gentiles, muchísimos gentiles. Entonces los gentiles empezaron a convertirse
¿no es cierto? Y comenzó, ¿qué cosa? El cuestionamiento de los judíos, que en su mente tenían el hecho de que el cristianismo era solamente para los judíos. Y comienza la controversia y el Concilio de Jerusalén se junta o se produce o se hace para terminar con esa controversia. Porque la pregunta en el primer siglo era, ¿puede un no judío entrar a la iglesia? Esa pregunta no la hacemos hoy día. Hoy día es casi decir, ¿puede un judío seguir siendo judío y entrar a la iglesia? ¿Cuántas veces pensamos? Entonces inventaron el tema del judío mesiánico y todo. Y todas esas cosas que son parte de que la cosa se invirtió, porque al principio era absolutamente inesperado esto, a pesar que estaba profetizado por el rey David siglos antes de que efectivamente el evangelio llegaría también, y el plan era para los gentiles también. Pero se produce el Concilio de Jerusalén, cuyo principal tema era si los gentiles pueden entrar a la iglesia, y lo segundo era si una vez que están en la iglesia hay que imponerle los rituales judíos o no. Y la conclusión del concilio, usted lo puede leer completo en el capítulo 15, ¿no es cierto? Pero básicamente nos quedamos con el versículo 28-29, que son las conclusiones. Aquí el personaje prominente es Santiago, el hermano del Señor. Y los apóstoles, pero nombran a Santiago. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ya, entonces, de todo lo que supuestamente se les quería imponer, circuncisión y una serie de otros rituales, incluidas las fiestas, ¿no es cierto?, dijeron no. E incluso esto va a variar, porque recuerden que el libro de los Hechos es un libro en tránsito, en el sentido de que van sucediendo cosas y los judíos se van acomodando a esto nuevo. La comunidad judía ha sido, ¿no es cierto?, y fue una comunidad muy cerrada, muy estricta. Por lo tanto, todas las cosas que tratan de repente de introducirse en su sistema, no es fácil introducir cosas o cambios al respecto. Esto, aunque fue una decisión del Espíritu Santo y comunicada a través de los apóstoles, y específicamente de Santiago, que no era apóstol, ¿no es cierto?, no se cumplió a cabalidad, porque los judaizantes siguieron, ¿no es cierto?, insistiendo en la iglesia, al punto que la carta de los Gálatas es el ejemplo más grande de cómo Pablo tuvo que corregir, ¿no es cierto?, cosas que la iglesia había permitido que los judaizantes impusieran, ¿ya? Sin embargo, el decreto de Dios por medio de los apóstoles fue, no solamente pueden entrar, sino que no es necesario imponerles nada de esto, ¿ya? Nada de esto. Hermano, esa es una de las importancias de por qué hemos dicho hasta el cansancio que los apóstoles como ministerio terminan con Juan. Porque los apóstoles hablaban ex cátedra de parte de Dios, ¿ya? Los apóstoles decían, pueden entrar los gentiles, no hay que imponerles nada, y eso era Dios hablando. Aparte de eso, vamos a ver que a lo largo de 2000 años de historia, nunca ha habido otro ministerio apostólico. Esa es una invención satánica de las últimas décadas de este siglo, o del siglo pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los apóstoles cortaban un queque y así era. Y así era. Por eso es que tiene que ver con el canon, tiene que ver con la revelación, tiene que ver con la doctrina. Y aquí dicen, sí pueden entrar. Imagínate si hubiesen dicho, no pueden entrar. O hubiesen dicho, sí, pueden entrar, pero tienen que ser judíos. Tendríamos que estar todos circuncidados, los varones, ¿no es cierto? Y observar rituales, nada que ver con nosotros. Pero el Espíritu Santo sabiamente, ¿no es cierto?, no lo hizo así. Pero esa es la importancia de la voz apostólica. Hoy día no hay apóstoles, no hay nueva revelación, y todo aquel que se levante y pretenda, ¿no es cierto?, un título de esa magnitud, es un mensajero del diablo y no hay vuelta atrás. ¿Ya? El tema era si los gentiles podían entrar, quedó solucionado. Eso fue producto de la primera expansión. La tibia, porque tampoco fue una cosa masiva, porque todavía estábamos en Judea y Samaria, pero ya hubo una tibia incorporación de gentiles que dio lugar a este concilio.
La segunda expansión, desde el Concilio de Jerusalén hasta el martirio del apóstol Pablo. Aquí entramos en la segunda mitad del libro de los Hechos, donde ya toma protagonismo casi absoluto el apóstol Pablo y comienza una expansión de carácter misionero. Lo otro fue consecuencia de que los judíos comenzaron a quedarse abrigaditos en Jerusalén y Dios los tuvo que remover. Recuerden que ahí se da el fenómeno de que los primeros 6 o 7 capítulos en que compartían todo, vendían las cosas, los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, que fueron, se calcula por lo menos en total unos 200.000 que se convirtieron, ¿ya? En un periodo de 3 o 4 años de predicación, no el mismo día de Pentecostés, pero sí en los primeros 5 años. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos volvían a sus lugares de origen, pero al no haber una iglesia allá, se trasladaban a Jerusalén. Entonces de repente la iglesia se encontró con 100.000 personas o 150.000 personas, y ¿cómo los atendemos? Y entonces empieza esta vida en comunidad. Pero el propósito de Dios era la expansión y provoca esta primera persecución. Bueno, esta segunda persecución está, por supuesto, o esta segunda expansión ya es producto de un plan misionero. Y aquí adquiere relevancia, como digo, el apóstol Pablo, y la carrera de Pablo termina aproximadamente el 68 después de Cristo, y los líderes prominentes durante este periodo son principalmente Santiago, Pedro y Pablo. Esta primera parte, ¿no es cierto?, dando lugar al final después a Pablo y a todos sus asociados, por así llamarlo, ¿no es cierto?, Lucas, Timoteo, en fin, todos los que después van a salir más expuestos en las cartas. Y ahí esa segunda expansión comienza una persecución ya no solamente de los judíos o del Sanedrín o de la religión establecida del judaísmo, sino que comienza a aparecer también la persecución del imperio. Y eso es principalmente a partir de Nerón, ¿no es cierto? Después viene Máximo Severo, que es el otro antes de la iglesia primitiva, pero empieza a aparecer la persecución. Y la razón principal era que los cristianos no se querían someter a la adoración al emperador. Vamos a explicar un poquito más adelante, casi al terminar, que al principio los romanos consideraban a los cristianos como una secta del judaísmo, pero cuando se dieron cuenta de que no eran una secta del judaísmo, que era una cuestión distinta, obviamente pasaron a ser religión ilícita. Los judíos eran religión lícita y a ellos se les eximía de adorar al emperador. Mientras estuvieron los cristianos bajo este paraguas de confusión de los romanos, no se les exigía porque se les consideraba judío. Pero cuando los romanos supieron o se dieron cuenta de que no era así, entonces entraron a ser religión ilícita. Y obviamente se negaron a adorar al emperador, y ahí empezó entonces la persecución, la primera persecución. ¿Ya? Y el período propiamente tal de la iglesia, que termina ya no con una expansión, sino con una dispersión o la diáspora, el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, del templo, y finalmente la dispersión de los judíos, y no volvieron los judíos a tener dominio sobre Jerusalén hasta 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando entran a Jerusalén, a la Jerusalén antigua, y después de 2000 años, ¿no es cierto?, o algo menos o algo más, no se sabe, pero por lo menos 2000 años, que es casi un término genérico, vuelven a orar cerca del muro, los judíos. ¿Ya? Entonces, la destrucción de Jerusalén marca un evento ya cataclísmico desde el punto de vista de la nación de Israel, porque las expansiones de alguna manera eran con cierto grado de control, pero la dispersión ya fue una cosa sin vuelta, sin regreso. Y por supuesto, los cristianos también salieron junto con los judíos. Esa destrucción de Jerusalén, el hecho concreto, no está descrito dentro de la Biblia, pero sí está profetizado por el Señor Jesús con lujo de detalles en Mateo 24, 1 al 2, cuando dice que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Ya? Esto ocurre el año 70 después de Cristo, y el general Tito, ¿no es cierto?, finalmente asedia Jerusalén por cerca de 2 años, el año 68, y ahí el año 70 hace el asalto a la ciudad con
consecuencias sanguinarias, pero totales. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? ¿No se han dormido? Entonces, tenemos los aspectos: la ascensión, la Iglesia Apostólica, Pentecostés, la primera expansión, segunda expansión, que ya es un acto misionero, y finalmente la dispersión o diáspora, que es producto de la destrucción de Jerusalén. Algunos factores, entendiendo que es la obra del Espíritu Santo, pero ver cómo el Espíritu Santo usa todas las cosas cuando los cristianos buscamos y hacemos las cosas para la gloria de Dios, no hay problema con valerse, por ejemplo, de la tecnología, ¿ya? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Los cristianos se valieron de las condiciones que el Espíritu Santo les daba, ¿no es cierto?, o permitía, para hacer la obra misionera. Lo primero era que había un idioma común. Se universalizó durante el primer siglo el griego como lengua del imperio, como lengua oficial del imperio. Es decir, en todo lugar donde Pablo iba o los discípulos iban, que ellos manejaban el griego también, podían predicar sin tener necesidad de conocer el idioma original del lugar donde iban, ¿ya? Entonces eso permitió que fuera más asequible el poder llegar a todos los lugares. Bueno, y después cuando lo hacen en Asia Menor y en Grecia, ni hablar. Entonces el griego fue un arma que sirvió para que el Evangelio se pudiera expandir durante el primer siglo. Piensen ustedes que el Evangelio llegó prácticamente a todos los rincones del Imperio Romano, o sea, del mundo conocido entonces. Por lo tanto, la expansión fue sumamente efectiva en un lapsus de, pongámosle, 70 años hasta Juan. Desde Jesús hasta Juan, 70 años. Más específicamente, y si en rigor lo acotamos, 50 años desde Pablo para adelante. Lo segundo, esto que les decía recién, la visión que Roma tuvo hasta el año 64-65, después de Cristo, ¿no es cierto?, de que los cristianos eran una secta del judaísmo, una rama del judaísmo. Por lo tanto, estaban protegidos por este concepto de religión lícita. Y queda claro en este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículos 12 al 16. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Esta conversación ocurrió aproximadamente el año 60, ¿ya? Esa era la que existía en la mente este era el funcionario romano. Los judíos, los religiosos, los fariseos pescan a Pablo, judío también, ¿no es cierto?, y lo llevan delante de Galión y le dicen que está adorando a Dios de otra manera, no a la forma de la ley judaica. Y Galión, antes que Pablo empiece a hablar, le dice: para. Esta cuestión de ustedes, sus dioses, sus nombres, ustedes, es un asunto de ustedes, arréglense ustedes, por algo es una religión lícita. Si fuera una cuestión que afectara al imperio, ya, me meto, pero si no, no. Así que los echó, arréglense ustedes. Entonces, eso durante este periodo de tiempo, o estas décadas, fue un escudo que le permitió al cristianismo moverse de manera lícita y no ser hostigado por los romanos, cosa que terminó a partir del año 65 o 64-65, ¿ya? Pero hasta ese entonces fue un escudo de protección. Lo tercero, las calzadas romanas. Realmente los romanos fueron genios en muchas cosas. Todo esto tenía una connotación de militarización. Para poder controlar el imperio, los romanos, a pesar que tenían una flota inmensa, no se caracterizaban por ser buenos guerreros en el mar. Sin embargo, ellos, para suplir eso y entendiendo su debilidad, ¿no es cierto?, crearon una red de carreteras. Esa es una gráfica de las carreteras romanas. Por eso es que de ahí se acuña el dicho: todos los caminos llegan a Roma, ¿ya? Calzadas y carreteras
algunas de ellas, sobre todo en la parte de la Turquía actual, ¿no es cierto?, perfectamente conservadas, calzadas en gran parte de los trayectos pavimentadas, con puestos de guardia y donde tomar agua y alimentarse a distancias bastante aceptables, ¿no es cierto?, para un concepto que tenía que ver con un transporte que se basaba principalmente en el carruaje, caballo y el grueso caminando. Por lo tanto, era una cosa que estaba sumamente bien organizada. Entonces, cuando yo hablaba de que los cristianos aprovecharon todo esto, claro que aprovecharon todo esto, porque efectivamente ellos usaron las carreteras que hicieron los mismos romanos, ¿no es cierto?, para poder desplazarse por el imperio con mayor facilidad, Asimismo también todos los sistemas de correo y de ¿cómo se llama esto? Bueno, cartas en general, todo lo que era la información que fluía a lo largo del ministerio estaba resguardado por soldados y era un sistema sumamente eficiente para la época, sumamente eficiente. Entonces, no hay como registros de que asaltaran el correo como las diligencias en el oeste americano. No, o sea, los soldados romanos eran impugnables y ellos se encargaban de que todo el vasto trayecto estuviera protegido. ¿Ya? Entonces, las calzadas romanas, 100.000 kilómetros a lo largo y ancho del imperio. Y lo cuarto, lo que se llamó la Pax o la Paz Romana, que fue un estado, entre paréntesis, de estabilidad, ¿no es cierto?, dentro del imperio, que permitió también el hecho de que el cristianismo y todas estas cosas, todas estas discusiones y todo en general se pudiera desarrollar con un cierto grado de normalidad, ¿ya? Obviamente siempre habían rebeliones por aquí, levantamientos por allá en una cosa tan amplia, pero no había forma de que eso prosperara con el nivel del ejército romano, ¿ya? Por lo tanto, esa paz romana también no es que Roma estuviera de repente asediada, no existía eso, eso ocurre después, cuando se relaja el ejército y entonces todo lo que rodeaba el imperio finalmente terminó destruyéndolo. Pero en este periodo de tiempo entonces existía este concepto de la paz romana. Al punto que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hizo uso de su condición de romano, se le respetó y se le llevó hasta el emperador. Entonces, todo ese proceso, todo ese periodo era gracias a que existía una estabilidad a nivel cívico, ¿no es cierto?, en todo el imperio. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver la iglesia primitiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tratar de avanzar rápido y seguramente vamos a detenernos en algunos aspectos cuando hablemos ya del tiempo de la Reforma, ¿no es cierto?, porque es importante algo que en general la Iglesia no conoce o desconoce, que es el hecho, por ejemplo, porque todavía hay hermanos nuevitos, por ejemplo, de repente no saben quiénes son los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, ¿me entiendes?, los anglicanos, en fin, no vamos a ver todas las cosas, pero por lo menos las 4 o 5 ramas más históricas y de donde derivan muchas otras, ya, porque después tienen los bautistas del sur, los bautistas renovados, y todas esas cosas que ya son subdivisiones que tienen que ver más con cosas de forma que de fondo, ¿ya? Y va a permanecer por el siglo y el siglo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ese concepto, porque la palabra iglesia, en definitiva, que es la palabra eclesía, significa no un espacio físico, sino que la congregación de quienes hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es que podemos contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos con la iglesia y sentirnos parte de esa historia también. ¿Quién viene? ¿Salió la Tabita? Aquí tienes que hacer un corte para que los hermanos internacionales no vean el escándalo con mis gatos. ¿Ya? Lo segundo, tener un panorama amplio de la iglesia. Esto también es importante porque a veces nosotros los cristianos, y sobre todo los cristianos contemporáneos, como que pensamos en la iglesia apostólica, ya los apóstoles, y de ahí como que nos pegamos un brinco a Lutero y de ahí a nuestros días.
Entonces, esos son como los tres grandes eventos y dejamos, o desconocemos, mejor dicho, la inmensa historia que existe, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos. Entonces, esto también nos va a permitir tener un panorama más amplio de la Iglesia. Y lo tercero es, y esto también es, o esto un poco por cuenta mía, es también honrar. Nosotros sabemos que no debemos ni venerar, ni adorar, ni idolatrar a nadie, pero sí la Iglesia cristiana nunca debe perder de vista el honrar a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han sido parte han sido fieles y han sido parte de un pedacito de historia que nos ha permitido a nosotros el día de hoy gozar de la libertad que tenemos, de la escritura que tenemos. Por ejemplo, cuando uno no puede evitar emocionarse, cuando estudia, por ejemplo, la historia de Guillermo Tindel, cómo tradujo al inglés. Hermanos, hermanas, vamos a comenzar. Bueno, este año vamos a comenzar el estudio bíblico del miércoles con el estudio de la Iglesia y la historia de la Iglesia cristiana, que viene por supuesto a continuación. El año pasado, prácticamente durante todo el año, estuvimos concentrados en nuestra Iglesia, partiendo por nuestra declaración de principio y sentando las bases bíblicas doctrinales de lo que es, en definitiva, la Iglesia. Y eso, por supuesto, aplicado a nosotros en particular. Pero hoy vamos a comenzar un tema que, de alguna manera, va a requerir también un grado de, como en todas las cosas, ¿no es cierto?, pero un grado de concentración, porque es un tema sumamente extenso, que en lo personal es un tema que me gusta mucho, pero no es por eso que lo estoy enseñando, sino porque es el hilo conductor natural de ir desde nuestra condición, ahora nuestra Iglesia, engranarla dentro de lo que es el contexto no solamente de la Iglesia universal, sino que de la historia de la Iglesia. Porque a veces nosotros tenemos una concepción muy minimalista de la Iglesia y o la circunscribimos a nuestra realidad o la circunscribimos... Pero que confíen en Él. Son los 3 o 4 libros que se ajustan más a una realidad desde el punto de vista histórico. En toda historia, por cierto, es inevitable la intervención de algún grado de sesgo. Entonces, estos 4 libros que yo les voy a recomendar son los que menos sesgos tienen, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque cuando lo escribe un romano, obviamente se inclina hacia un lado, cuando lo escribe un judío, tiene una inclinación para este lado, y en el fondo hay que sacar una suerte de medias, porque los hechos son los mismos, pero hay una perspectiva de repente que puede ser más cargadita para un lado o para otro. Cosa que se da con lo colateral de la Iglesia, ¿ya? Pero la historia de la Iglesia es prácticamente unánime en todos los historiadores. Hay factores que en definitiva de repente algunos hacen un mayor énfasis o le dan otro enfoque, pero el hecho es el mismo, ¿ya? A Cristo lo crucificaron, en eso no hay duda de nadie. Y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pablo se convierte, Pablo lleva el Evangelio, Asia Menor, todo esto son cosas que no están en juego ni tienen que ver con puntos de vista, sino que todo lo aledaño que se construye alrededor de estos hechos troncos que se llaman en la historia. Bueno, y a las personas que no les guste la historia, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo posible para que les guste. La historia es importantísima, porque saber el pasado es lo que nos va a proyectar hacia el futuro, ¿ya? Por causa de desconocer la historia es que los seres humanos hacemos un himno de esta canción Tropecé con la misma piedra. Entonces, es importante eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué estudiar esto? Básicamente yo tomé 3 puntos de los muchos que pueden surgir a partir de este estudio. El primero de ellos es contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. En Mateo 16:18, contemplar esa fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Nosotros hoy día nos paramos 2000 años después de este evento, ¿no es cierto?, circunscribimos
a situaciones un poco más extensas, pero siempre como en un nivel acotado, ¿ya? La historia de la iglesia es sumamente extensa. Nosotros tenemos que pensar que son por lo menos 2000 años de historia, son 20 siglos que en definitiva hablan no solamente de la importancia de la iglesia, sino que por sobre todas las cosas de la permanencia de esta, ¿ya? De la permanencia de esta. Si ha habido una institución atacada en la historia humana, ha sido la iglesia. No me estoy refiriendo al catolicismo romano, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, ¿ya? El cristianismo perseguido, ¿no es cierto?, por el mismo catolicismo romano. No olviden que la Inquisición es uno de los, digamos, episodios más oscuros, no solamente de la historia religiosa, sino que de la historia humana. Y las principales víctimas de este sistema pérfido era lo que se llamaba en ese entonces los herejes, que eran todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que el Papa decía. Entonces, es una historia extensa. El desafío más grande, más que contarla, es poder condensarla y tratar de comprimirla o comprimir tanta información en tan poco tiempo. Pero el propósito del estudio es que por lo menos nosotros, en términos, digamos, generales como congregación, tengamos una visión más o menos pareja de este hilo conductor que va desde Pentecostés hasta nuestros tiempos. Van a haber muchísimas cosas que, por cierto, van a quedar fuera, ¿ya? Pero obviamente se hace imposible en un periodo de tiempo corto explicar o contar todo. Ahora, la profundización por parte de ustedes, yo al final también voy a dar alguna bibliografía por aquellos que quieren profundizar y tienen la oportunidad de hacerlo. No son los únicos libros de historia, pero a mi juicio, ¿cierto?, de Pentecostés, y podemos decir que Dios es fiel. La gente del primer siglo, ¿no es cierto?, por supuesto que siempre pensó, y así sucesivamente y todos los demás, pero si hay una generación que puede comprobar la fidelidad de Dios, somos nosotros. O sea, 20 siglos después estamos amando al mismo Cristo, predicando el mismo Evangelio, ¿no es cierto?, y buscando las mismas prioridades que Jesús le dio a sus primeros discípulos. Entonces, eso es lo maravilloso. Y nada ha podido realmente destruir el mensaje, nada ha podido destruir la palabra. Iba a decir, ¿no es cierto?, la iglesia, no ha habido institución más perseguida que el cristianismo, y tampoco no ha habido libro más perseguido e intentado de destruir y todo lo que sea que la Biblia. O sea, nunca hemos escuchado nosotros persecución en contra del Corán, ni del Tripitaka, ni ninguno de estos tipos de libros religiosos o de lo que sea. No, siempre es la Biblia el foco de cuestionamiento, de destrucción, de quema, en fin, de todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, hoy día, 20 siglos después, nosotros la tenemos en nuestras manos, ¿ya? Y eso es la fidelidad de Dios. Mateo 16:18 dijo el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa promesa la podemos nosotros ver y vivir con una inmensa historia detrás, ¿no es cierto? Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecieron sobre la iglesia, no van a prevalecer ni prevalecerán nunca jamás. A pesar de todo lo que se intenta en contra de ello, la iglesia no solamente no va a desaparecer, sino que va a prevalecer, ¿ya? Va a prevalecer.